que todavía no podemos denominarlo. ¿Qué es este disco, este pectoral, este ornamento? ¿Qué es, Donato? ¿Qué nombre debe tener históricamente? ¿Cuál es su procedencia? Ilústranos. Gracias, Patricia. Creo que te lo has guardado la pregunta para mí, que me corresponde responder de lo más difícil, creo yo, ¿no? Pero permítame primero compartir el saludo eh, al doctor Ramiro. Eh, eh, ¿Pasó? Pasa a sí, compartir. Ya. sí, 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 sí. Ah, ok. Quisiera también Oh, wow. sumarme al saludo del doctor Ramiro Matos y creo que es un homenaje merecido, ¿no? Pero quisiera yo recordarle al doctor Ramiro, y agradecido también que esté acá Mariana, que le aprecio bastante, es mi doctorita. ¿Por qué? Porque es la esposa de mi gran maestro, que es Franklin Peace, ¿no? Que a quien lo recuerdo con mucho cariño y siempre, ¿no? Y siempre lo voy a recordar. Y quisiera recordar al doctor Ramiro, que en el año 2009, en una ocasión que Sabine McCorman me había invitado a la Universidad de Notre Dame para dictar un curso, y de ahí hizo los modos posibles de llevarme como invitado a Washington, al Museo de Smithsonian. Entonces, la primera cosa que me llevó era era para mostrarme la placa de Chenique, ¿no? Al Museo de Smithsonian, ¿no? Entonces, la verdad, honestamente, estaba absolutamente entusiasmado y, bueno, totalmente desconcertado, ¿no? Entonces, la primera palabra que me salió en ese momento, porque ya mi tesis de maestría sobre el alférez real inca eh, ya estaba sustentado, ya tenía el sustento, ya tenía qué cosa era un alférez real y cuáles eran los símbolos o la indumentaria que llevaba un alférez real, ya sabía. Y la primera palabra que me salió en el momento que me mostró el doctor Ramiro era: no, pero doctor, esto es el pectoral del alférez real inca. Bueno, demuéstralo pues. ¿No? En eso, ¿no? Reto. Entonces, eso fue un poco recio, pero así me dijo, ¿no? Entonces, en ese momento como que no tomé, pero me llamó la atención, ¿no? Estos dos orificios, estas dos cosas, ¿no? Entonces, esta es una foto que yo lo tomé, ¿no? Detrás de un vidrio y tanta cosa, pero dice, ahí está, ¿no? Pero, ¿para qué sirven estos dos agujeros o estos huecos? Perdónenme la expresión y el término, ¿no? Es para que alguien se pueda colgar, ¿no? O para, ¿no? No es para que esté ahí en alguna parte, ¿no? Ah, ya, muy bien. Y después de eso se quedó bastante tiempo y yo observaba las gestiones y todo eso, ¿no? Entonces, un poco no entusiasmado, me quedé detenido, pero siempre quedaba en la idea de cómo es posible, por qué se llama el disco de Echenique, por qué se llama, ¿no? Entonces, eso era una pregunta fundamental para mí. Entonces, ahora quisiera mostrarles, quizás desde el siglo XVI, XVII, XVIII, hasta el año 1853, que la fecha a mí me parece que es muy importante, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí eh, eh, aquí todavía, acá la mano está tapando el pectoral, ¿no? Aquí el manco inca igualmente no tiene el pectoral, ¿no? Y acá en este el apóstol Santiago, que es un cuadro en San Salvador de Pujiura, Anta, está acá, aquí está el Inti,
¿no? Aquí está el INTI, ¿no? Y acá de mi maestro Franklin Peace y de la doctora Liliana Regalado, en el libro también presentan a Tito Kusiyupanqui con su pectoral, aquí está, ¿no? Y igualmente acá el alférez real Inca en los cuadros de Corpus Christi, en los cuadros de Corpus Christi de la iglesia de Santa Ana, me parece que ese término, esa referencia es importante tomar en cuenta, ¿no? Y aquí está el alcalde mayor, alguacil, alférez real, también con sus pectorales respectivos, igualmente aquí, ¿no? Y aquí, Chanan Coricoca, acá parece que él está tapando, pero en todo caso no es un descendiente inca, pero ni siquiera lleva el yauto, es importante acá, ¿no? Y aquí, obviamente, ha cambiado la forma del pectoral, acá ya aparece como una especie de medallón, ¿no es cierto? Y esto se llama yauto, y la mascapaicha, miren, fíjense la forma circular, parece disco, ¿no? Y acá el niño Huayna Cápac también aparece con su yauto, pero acá Carlos Inca igualmente con su pectoral, aquí igualmente tiene otro tipo de pectoral, el alférez real Inca, aquí otro tipo, también acá está, ¿no? Igual, aquí hay otro tipo de pectoral, fíjense, ¿no? Aquí ha cambiado también aquí, pero la representación del INTI está claro. Aquí aparece también los cuadros de San Jerónimo. Esto es una escultura que está en una hacienda cañaveral Cachenchigua en Abancay, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, y nadie toma en cuenta, pero parece que este señor es el apóstol Santiago, y esto sería Tupac Amaru, pero Tupac Amaru, José Gabriel Tupac Amaru, ¿no? Lo importante es aquí la presencia del INTI, ¿no? Entonces, la sentencia de José Gabriel, ¿qué dice, no? Se hizo pintar y retratar en prueba de estos designios torpes, poniéndolo por trofeo el triunfo que se atribuía haber conseguido en el pueblo de Sangrá. Pues colocan en varias partes el sol que es su primera deidad, ¿no? Entonces, pareciera que este INTI, ¿no es cierto?, estaba colocado en diferentes partes, o era parte del adorno, o parte de la indumentaria del descendiente inca en ese momento, ¿no? Esto es importante, primero hay que decir, cuando viene a Orbegoso, el presidente Orbegoso, ¿no es cierto?, en el año 1834, ¿no es cierto?, a la ciudad del Cusco, hay la recepción que hace a Orbegoso son los descendientes incas, ¿no? Y el alférez real inca recibe, ¿no?, con toda la indumentaria necesaria, ¿no? Y en el año 1836 no fue otra cosa, sino es la misma tradición, la misma actitud política de los descendientes incas para recibir a Andrés Santa Cruz, ¿no? Pero en esta parte está la descripción importante de cómo estaba vestido el inca y dando el discurso, pero aquí a mí me parece, y permítanme leer rápidamente lo que en la parte final dice, que no lo he puesto, dice: paróse la comitiva delante del palco de su excelencia, y el inca pronunció una arenga cuyo asunto era felicitarlo por su deseada venida al Cusco y expresar su júbilo por la fundación de un nuevo estado. El inca, esto es importante, el inca entregó a su excelencia la llave de coso, de precioso labor de filigrana de oro, y dándole vuelta a la plaza, se retiró entre la multitud.
Es decir, en ese momento ya hay esa costumbre del descendiente inca de regalar, de hacer el presente a un dignatario que visita al Cusco, ¿ya? Eso es lo importante que hay que... La misma suerte corre en el año 1839, cuando el expresidente de la República, ¿no es cierto?, Agustín Gamarra, ¿no?, retorna y el Inca, el joven Inca, se ha parado en el arco de Ticatica y le da un discurso, o sea, vestido con su pectoral, con su mascapaicha, con todo, le da un discurso en quechua, ¿no? Y le da la bienvenida, entonces yo creo que es bastante tiempo para leerlas y traducirlas, y está publicado en uno de los periódicos del siglo XIX, escrito en quechua, auténtica, cusqueña, ¿no? 1833, aquí está la mascapaicha, ¿no? Que probablemente la descendencia de Zahuaraura, ¿no? Y es importante recordar, esto es Ribeiro, ¿no? Aquí absolutamente, Manco Cápac, absolutamente de un estilo no tradicional, ¿no? Entonces, la doctora Mariana nos ha presentado un cuadro de los incas, ¿no es cierto? Y curiosamente, a partir de los años 1840, 1850, ¿no es cierto?, a los descendientes, a los retratos de los descendientes incas, se le van quitando poco a poco la indumentaria que le corresponde. Por ejemplo, en el libro de Justo Zahuaraura, ¿no es cierto?, hay el retrato de todos los incas y aparece Francisco Pizarro, en el último aparece Justo Zahuaraura. Lo que quiero notar de este retrato es que en la parte de la mascapaicha, ¿no?, los criollos, o sea, los gobernantes criollos, le han quitado olímpicamente o simple y llanamente le han ocultado el llauto. ¿Qué es el llauto? El llauto es el signo de gobernante inca, es decir, tiene un valor político. Claro, le han quitado, ¿por qué? Por el temor de que la población indígena pueda recordar al llauto como es el signo del gobernante, ¿no? Y recordemos, ¿no?, en la descripción del siglo XVIII y XIX, el Inte, que era el primer deidad, ¿no? Hay un temor y miedo al primer deidad, pero también al Inca gobernante en términos políticos, porque recordemos que José Gabriel Tupac Amaru lo que quería era restablecer, era restaurar el imperio de los incas. Y eso era el temor, el miedo de los gobernantes criollos, ¿no? Le quitan eso, ¿no? Entonces, del año 1839, 1840, llegamos al año 1853. Eso es importante. ¿Qué pasa? Viene el presidente Echenique al Cusco, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esta circunstancia, gracias al compartir, me ha compartido el texto en castellano, Mariana, el libro de Marcan, yo pude abrir los ojos y que hasta ahora ningún lector, yo me puedo atrever a decir eso, ningún lector contextualiza el tema del pectoral, ¿no? Es decir, Marcan en ningún momento utiliza y dice disco para referirse al pectoral o al pectoral, ¿no? ¿Cómo se llama? El medallón, no dice. Cuando dice disco,
refiere a otra pieza que es parte integrante de la mascapaicha, no del pectoral, sino de la mascapaicha, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Toda la indumentaria, todo el símbolo de los descendientes incas para el año 1853, dice textualmente, marcan, dice así: los españoles saquearon estos ornamentos y los destruyeron bárbaramente donde quiera cayeran en sus manos. Muchos se perdieron, algunos fueron obsequiados en el año 1853 al entonces presidente del Perú. Dice que en alguna excavación se ha encontrado el disco, el pectoral o la placa. No, dice obsequiado en el año 1853. Y dice textualmente, después dice, el presidente llevó, y señala claramente también el doctor Ramiro Matos, el presidente llevó estos objetos a la casa de Manuel Cotes, de Lima, ¿no es cierto? Y donde hay solamente los dos objetos, el topo y el pectoral, dibuja, calca, marca el 25 de octubre del año 1853, ¿no? Entonces, no son tres, son 5 piezas diferentes que le han regalado al presidente Echenique. Entonces, cuando analizan, marcan la funcionalidad de este pectoral y de la mascapaicha, dice lo siguiente. La persona suprema del Inca soberano aparecía constantemente en todas las grandes festividades, con ayuda de los retratos de la iglesia de Santa Ana. Con la ayuda de los retratos de la iglesia de Santa Ana. ¿Qué son esos retratos? No son los lienzos de Corpus Christi del siglo XVII, que son en número de 16, 17, son eso. Dice, con la ayuda de los retratos de la iglesia de Santa Ana, de los dibujos curiosos manuscritos de Huamampoma y de las descripciones de las cronistas, podemos imaginar el aspecto del monarca peruano. ¿Qué está diciendo? Que el pectoral que le han regalado a Echenique en el año 1853 corresponde a los cuadros que se muestran en la iglesia de Santa Ana, que en ese momento estaban colgados en la pared de la iglesia. No estaban en un museo todavía. Al museo viene en los años 1910, 20, 30, recién viene. Felizmente lo han recogido y ponen al museo, ¿no? Pero en ese momento está ahí es lo que vio, marca. Entonces, ¿qué es lo que hace, no? Hace, recuerda, y por eso esos cuadros de Corpus Christi les he mostrado, porque eso es lo que ha visto, marcan. Y viendo eso es que describe, analiza la función del pectoral. ¿Qué es el pectoral? O sea, todo el objeto que lleva en el pecho el alférez real inca, ¿no? Entonces, pero mal podemos decir, o sea, ¿cuántos alféreces reales electos anualmente para la fiesta del apóstol Santiago 24 y 25 de julio mandaban a hacer nuevas mascapaichas, quizás nuevas pectorales, quizás tendría una duración de 5 o 6 años, quizás 2 años, cada familia a su gusto y a usanza mandaba a hacer el pectoral? ¿Podemos decir que eso es pre-inca? ¿Que es Tiahuanaco? ¿Que es Pucará? ¿Podemos decir eso? ¿Acaso se ha encontrado en una excavación arqueológica este objeto?
Aunque es importante decirlo, Buller dice que en el año 1865, ¿no? Supone que en una tumba inca habría encontrado, pero Marcan no dice de una tumba, absolutamente. Entonces me parece que eso es importante denotar y señalar, aunque a la mayoría probablemente no les va a gustar decir, ¿cómo se inventó de decir que esto es el disco de Echenique o placa de Echenique? ¿Cómo? Pero aquí el importante, la descripción que cita John Rowe, ¿no es cierto? Que esto me parece genial, ¿no? Hace como una especie de inventario de los 5 objetos que ha sido obsequiado al presidente Echenique en el año 1853, ¿no? Dice el modelo de una fruta globular, eso es el pectoral, ¿no? El modelo de una hoja o una placa es parte de la mascapaicha. Un llauto de oro, parte de la mascapaicha, ¿no? El prendedor o tupo, obviamente, aunque él dice que es parte de la colla, de la esposa del alférez real inca, ¿no? Y también Marcan en el año 1856, dice que he visto un pectoral o sol de oro. Es de oro puro, ¿no? Y esa cita de Boyer en el año 1861 me parece que es espectacular. Y creo que por la salvedad del conocimiento científico, creo que es importante analizar la información histórica, analizar la información arqueológica y poder ya definitivamente tener un concepto propio, ¿no? Y no imaginarnos en lo vacío, ¿no? Eso es lo más triste, ¿no? Esto es una imagen de un descendiente inca, pero para el año 1876, 1870, pero no es un descendiente inca, es un ayarmaca. Claro que tiene una mascapaicha distinto, pero también el pectoral o el medallón es una cruz, ¿no? Entonces, a mí me parece, como oficialmente los descendientes incas, representados por el alférez real inca, a partir que la última vez que aparecen en la escena política, en la escena pública, en el año 1840, ¿no? Entonces, como ya no era necesario, ¿no es cierto?, contar con la mascapaicha, ni con el pectoral, ni el llauto, ni el tupo, entonces vino un dignatario llamado Echenique, ¿no? Entonces lo que hicieron era obsequiarla. Eso me parece con la información de Marcan queda claramente establecida, referida. Distinto que después se convierta en disco de Echenique, un placa de Echenique. Pero creo que uno de los artículos que también el doctor Ramiro destaca es la sugerencia de John Rowe. John Rowe, pero ¿en qué sentido? John Rowe dice que este símbolo, esta placa, ¿no?, tiene los mismos diseños de Paracas, dice, ¿no? Entonces, ¿qué se me ocurre en el análisis de todo esto? Para finalizar, para no acaparar el tiempo. Entonces, en el año 1572, el virrey Toledo es informado
de que hay migmas plateros de Huayna Cápac en Pampa de Anta, en Jaquijahual. Y Toledo dice, pero ¿qué hacen esos señores plateros trabajando chacra? ¿Por qué no vienen a la ciudad? Entonces los manda a trabajar esos plateros que eran de Icmachinchay. Era de la zona de Trujillo, estos mismas que Huayna Cápac había mandado traer, ¿no es cierto?, de Trujillo, del Ayllo Icmachinchay, del norte de Lima, con el nombre todavía. Entonces, a todos los Icmachinchay, ¿no es cierto?, los manda traer de Pampa de Anta y los reduce en la parroquia de Santiago, con el nombre Icmachinchay, plateros de Huayna Cápac, Icmachinchay. A partir de ese momento, estos plateros de Huayna Cápac son asentados dentro de la ciudad del Cusco y van a tener sus tiendas en la calle Plateros y en todas las calles van a tener. Entonces, yo, alférez real inca, desde el año 1572, requiero que me lo hagan mi mascapaicha y mi pectoral. ¿A quién voy a ir? ¿A un platero español o a un platero que es Icmachinchay? Yo voy a acudir a un platero Icmachinchay. Y el platero Icmachinchay, ¿cómo lo va a diseñar? ¿Qué diseño lo va a hacer el Icmachinchay, el platero? ¿Lo va a hacer de acuerdo a la tradición inca? No. ¿Por qué? Porque es un descendiente de un migma que Huayna Cápac lo ha traído del norte, de Chinchay-Suyo. Entonces, el parecido de Paracas, ¿no es cierto?, la simbología de Paracas, evidentemente va a diseñar este platero de Icmachinchay en Cusco para los descendientes incas, ¿no? Y que, obviamente, los plateros de Icmachinchay no solo se quedan en el año 1572, están vivos siglo XVII, siglo XVIII, están ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué no creer que estos plateros de Icmachinchay, procedentes, descendientes de plateros de Chimú, ¿no es cierto?, han elaborado este pectoral? Entonces, ahora pensamos de que puede ser pre-inca. No creo que puede ser así, ¿no? Entonces, pero en todo caso, sugiero, ¿no es cierto?, que este tema tiene que ser un estudio no solo del arqueólogo, sino un estudio interdisciplinario. Ni siquiera multidisciplinario, porque multidisciplinario, entonces el arqueólogo dice lo que le parece, el antropólogo, el historiador igual. No, tiene que ser interdisciplinario, consensuado, cruce de información, ¿no? Entonces, de tal forma podemos dar cuenta del verdadero significado, ¿no es cierto?, del pectoral, del alférez real inca, que para mí, por las evidencias que he tratado de mostrar, es pues un pectoral, ¿no? O un medallón que llevaba el alférez real inca, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería decir, ¿no? Disculpe.